Los 40 días que Jesús pasó en el desierto son uno de los momentos más enigmáticos y trascendentales de su vida. Este episodio, narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, marca el inicio de su ministerio y simboliza un periodo de prueba, preparación y fortalecimiento espiritual. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, se adentró en el árido y solitario desierto, donde enfrentó con tentaciones presentadas por Satanás. Cada una de ellas fue diseñada para desviarlo de su misión divina, pero en cada ocasión Jesús respondió con la palabra de Dios, reafirmando su propósito y obediencia al Padre. Exploraremos en profundidad el significado de este evento, su contexto histórico y su impacto en la vida de Jesús y de todos los creyentes. El contexto de los 40 días en el desierto. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto no fueron un evento aislado, sino un momento crucial en su vida que marcó el inicio de su ministerio. Para entender plenamente la importancia de este periodo, es esencial explorar el contexto histórico, cultural y espiritual que lo rodea. El viaje de Jesús al desierto ocurrió inmediatamente después de su bautismo en el río Jordán, un evento que marcó un punto de inflexión en su vida. Juan el Bautista, quien predicaba el arrepentimiento y bautizaba a las multitudes, reconoció a Jesús como el Mesías y se resistió a bautizarlo, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Sin embargo, Jesús insistió, afirmando que era necesario cumplir toda justicia. En el momento del bautismo, se produjo una revelación única de la Trinidad. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Este evento no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también marcó el inicio de su misión redentora. Después de esta poderosa experiencia, en lugar de comenzar su ministerio público de inmediato, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Este contraste entre el bautismo y el desierto sugiere que, antes de actuar, Jesús necesitaba pasar por un tiempo de preparación y prueba. El desierto es un escenario recurrente en la Biblia, y su simbolismo es profundo. No es solo un lugar físico, sino también un espacio espiritual donde los personajes bíblicos enfrentaron pruebas, dependieron de Dios y experimentaron transformación. Moisés guió al pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años, un periodo de prueba y purificación antes de entrar en la tierra prometida. Este tiempo fue esencial para moldear la identidad de Israel como pueblo de Dios. El profeta Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, huyó al desierto, donde caminó 40 días hasta el monte Horeb. Allí, Dios se le reveló no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Este encuentro lo renovó para continuar su misión. En la tradición bíblica, el desierto es un lugar de aislamiento, donde las distracciones del mundo se desvanecen y el creyente puede enfocarse completamente en Dios. Es un espacio de dependencia total, donde no hay recursos humanos, solo la provisión divina. Para Jesús, el desierto representó un lugar de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. Este periodo de 40 días no fue casual. El número 40 en la Biblia simboliza un tiempo de prueba, purificación y preparación. Jesús no solo estuvo en el desierto, sino que también ayunó durante 40 días y 40 noches. Este ayuno extremo no era un acto de ascetismo por sí mismo, sino una expresión de su total dependencia de Dios. El ayuno lo preparó espiritualmente para enfrentar las tentaciones que vendrían. Es importante destacar que Jesús no fue al desierto por su propia iniciativa, sino que fue llevado por el Espíritu. Esto muestra que este tiempo de prueba fue parte del plan divino para prepararlo para su misión. El desierto no solo fue un lugar de preparación, sino también de confrontación. Allí, Jesús enfrentó a Satanás en una batalla espiritual que pondría a prueba su identidad, su misión y su obediencia al Padre. El desierto de Judea, donde Jesús pasó estos 40 días, es una región árida y desolada, con temperaturas extremas y escasos recursos. Este entorno hostil refleja la intensidad de la prueba que Jesús enfrentó. En el desierto, estuvo completamente solo, sin la compañía de sus discípulos ni de multitudes.
Esta soledad era necesaria para que pudiera enfocarse en su relación con el Padre y resistir las tentaciones sin distracciones. El tiempo de Jesús en el desierto también tiene paralelos con la historia de Israel. Así como Israel vagó 40 años en el desierto, Jesús pasó 40 días en el desierto. Sin embargo, mientras Israel fracasó en muchas de sus pruebas, por ejemplo con el becerro de oro y las quejas contra Dios, Jesús resistió todas las tentaciones y demostró una obediencia perfecta. A diferencia de Adán, quien cedió a la tentación en el jardín del Edén, Jesús resistió las tentaciones en el desierto, mostrando que Él era el segundo Adán, que vencería el pecado y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Romanos 5:9. Los 40 días de ayuno y oración. El relato de los 40 días que Jesús pasó en el desierto no solo nos habla de un tiempo de prueba, sino también de un periodo intenso de ayuno y oración. El ayuno de 40 días y 40 noches que Jesús realizó en el desierto no fue un simple acto de disciplina física, sino una expresión profunda de su dependencia de Dios. Este ayuno extremo, que llevó a Jesús al límite de sus fuerzas humanas, tenía un propósito espiritual claro: fortalecer su conexión con el Padre y prepararse para la batalla espiritual que enfrentaría. En la tradición bíblica, el ayuno es un acto de humildad y rendición ante Dios. Al abstenerse de alimento, demostró que su sustento no provenía del pan físico, sino de la voluntad de Dios. Este periodo fue esencial para que Jesús se preparara espiritualmente para su ministerio. Le permitió enfocarse completamente en su relación con el Padre, sin las distracciones del mundo. El ayuno de Jesús no fue un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito mayor. A través de este acto de abstinencia, Jesús logró varios objetivos espirituales clave, como la fortaleza espiritual, permitiéndole resistir las tentaciones de Satanás. Al depender completamente de Dios, Jesús demostró que el poder espiritual no proviene de los recursos humanos, sino de la comunión con el Padre. También se enfocó en la voluntad de Dios. Este tiempo de oración y meditación lo preparó para enfrentar las pruebas que vendrían. Aunque Jesús era divino, también era completamente humano. Su ayuno extremo lo llevó al límite de sus fuerzas físicas, mostrando su identificación con nuestras debilidades y tentaciones. Hebreos 4. El ayuno de Jesús estuvo acompañado de un tiempo intenso de oración. La combinación de ayuno y oración es una práctica espiritual poderosa que se encuentra a lo largo de la Biblia. Esta oración constante lo mantuvo conectado con la fuente de su fuerza y sabiduría. Jesús nos dejó un ejemplo de cómo la oración y el ayuno pueden ser herramientas poderosas para enfrentar las pruebas y buscar la voluntad de Dios. En momentos de dificultad, estas prácticas nos ayudan a enfocarnos en Dios y a depender de Él. Después de 40 días sin comer, Jesús estaba físicamente débil. Sin embargo, esta debilidad no lo hizo vulnerable espiritualmente. Al contrario, lo fortaleció en su dependencia de Dios. El ayuno de Jesús nos enseña la importancia de prepararnos espiritualmente antes de emprender cualquier tarea importante. Ya sea en el ministerio, en el trabajo o en la vida personal, el ayuno y la oración nos ayudan a alinearnos con la voluntad de Dios. Las tentaciones de Jesús. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto es uno de los momentos más intensos y reveladores de su vida. Estas tentaciones no fueron simples pruebas físicas, sino ataques estratégicos de Satanás, diseñados para socavar la identidad y la misión de Jesús. Después de 40 días de ayuno, Jesús estaba físicamente débil, y Satanás aprovechó este momento de vulnerabilidad para tentarlo. Satanás le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. Esta tentación apelaba a una necesidad legítima, el hambre. Satanás intentó hacer que Jesús usara su poder divino para satisfacer una necesidad física, desviándolo de su dependencia del Padre. Esta tentación no era solo sobre el hambre física, sino sobre la tentación de priorizar las necesidades inmediatas sobre la voluntad de Dios. Satanás quería que Jesús actuara de manera independiente, fuera del tiempo y la provisión de Dios. Jesús respondió con las Escrituras: «No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Con esta respuesta, Jesús reafirmó que la obediencia a la palabra de Dios es más importante que la satisfacción de las necesidades físicas. La segunda tentación tuvo lugar en el pináculo del templo en Jerusalén, un lugar simbólico y público. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Mateo 4:6. Aquí, Satanás citó el Salmo 91, 11 a 12, distorsionando su significado para tentar a Jesús a probar la protección de Dios de manera presuntuosa. Esta tentación era un desafío a la confianza de Jesús en la provisión y protección de Dios. Satanás quería que Jesús pusiera a prueba a Dios, actuando de manera imprudente para demostrar su identidad como Hijo de Dios. Jesús respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4:7. Con esta respuesta, Jesús rechazó la manipulación del poder divino y reafirmó que la fe no se basa en pruebas espectaculares, sino en la confianza en la palabra de Dios. La tercera tentación fue la más audaz, ya que Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: «Todo esto te daré, si postrado me adorares». Mateo 4:9. Esta tentación apelaba al deseo de poder y autoridad, ofreciendo a Jesús un camino fácil hacia el dominio mundial, pero a un costo espiritual devastador. Era un ataque directo a la misión redentora de Jesús. Satanás quería que Jesús obtuviera el poder y la gloria sin pasar por la cruz, desviándolo del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Jesús respondió con firmeza: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Mateo 4:10. Con esta respuesta, Jesús reafirmó su lealtad absoluta a Dios y rechazó cualquier compromiso con el mal. Las tres tentaciones que Jesús enfrentó no fueron aleatorias, sino que representan áreas clave en las que Satanás intenta desviar a los creyentes de su fe y obediencia a Dios. La primera tentación nos recuerda que no debemos permitir que las necesidades físicas o materiales nos distraigan de nuestra dependencia de Dios. Jesús nos enseña que la palabra de Dios es nuestro sustento principal. La segunda tentación nos advierte sobre el peligro de poner a prueba a Dios o actuar de manera imprudente, esperando que Dios nos rescate. La fe verdadera no se basa en pruebas espectaculares, sino en la confianza en la provisión de Dios. La tercera tentación nos muestra que el camino fácil hacia el éxito y el poder a menudo implica compromisos espirituales. Jesús nos enseña que la verdadera adoración y el servicio a Dios deben ser nuestra prioridad absoluta. La forma en que Jesús enfrentó las tentaciones nos ofrece un modelo poderoso para resistir las pruebas en nuestra propia vida. La Biblia es nuestra arma principal en la batalla espiritual. Jesús demostró una obediencia perfecta al Padre, rechazando cualquier desvío de su misión. Su ejemplo nos inspira a mantenernos fieles a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos tentaciones poderosas. Aunque Jesús estaba físicamente débil, estaba espiritualmente fuerte. Esto nos recuerda que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El significado espiritual de la prueba. El relato de los 40 días de Jesús en el desierto y las tentaciones que enfrentó no es solo una historia de resistencia y victoria, sino también una lección profunda sobre el significado espiritual de las pruebas en la vida del creyente. Las tres tentaciones que Jesús enfrentó no fueron simples pruebas físicas, sino ataques estratégicos de Satanás, diseñados para socavar su identidad como Hijo de Dios y desviarlo de su misión redentora. En cada tentación, Satanás comenzó con la frase: «Si eres Hijo de Dios». Esto no era una pregunta sincera, sino un intento de hacer que Jesús dudara de su identidad y de su relación con el Padre. Satanás quería que Jesús actuara de manera independiente, fuera de la voluntad de Dios. Las tentaciones también apuntaban a desviar a Jesús de su misión. La oferta de los reinos del mundo era un intento de ofrecerle un camino fácil hacia el poder y la gloria,
pero a un costo espiritual devastador. Jesús rechazó esta oferta porque sabía que su misión implicaba la cruz y la redención de la humanidad. La victoria de Jesús sobre las tentaciones no se basó en su fuerza humana, sino en su obediencia perfecta al Padre. Este es un principio clave que podemos aplicar en nuestra propia vida. Jesús demostró que la verdadera fuerza no proviene de la autosuficiencia, sino de la dependencia de Dios. Al responder a cada tentación con la palabra de Dios, Jesús mostró que su obediencia estaba arraigada en una relación íntima con el Padre. Jesús citó las Escrituras no solo como un recurso retórico, sino como la verdad absoluta que confronta las mentiras de Satanás. La palabra de Dios es nuestra base para discernir lo correcto y lo incorrecto. Al usar las Escrituras, Jesús se protegió de las mentiras y distorsiones de Satanás. Esto nos enseña que, para resistir las tentaciones, debemos conocer y meditar en la palabra de Dios. Las tentaciones que Jesús enfrentó no son ajenas a nuestras propias luchas. De hecho, representan áreas clave en las que Satanás intenta desviarnos de nuestra fe y obediencia a Dios. Como en la primera tentación, a menudo enfrentamos la tentación de priorizar nuestras necesidades físicas o materiales sobre nuestra dependencia de Dios. Jesús nos enseña que la verdadera satisfacción proviene de la palabra de Dios. También podemos caer en la tentación de poner a prueba a Dios o actuar de manera imprudente, esperando que Él nos rescate. Jesús nos muestra que la fe verdadera se basa en la confianza, no en las pruebas espectaculares. Asimismo, podemos ser tentados a buscar el éxito y el poder a través de compromisos espirituales. Jesús nos recuerda que la verdadera adoración y el servicio a Dios deben ser nuestra prioridad absoluta. La victoria de Jesús sobre las tentaciones no solo es un ejemplo para nosotros, sino también una fuente de esperanza y fortaleza. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto significa que Él entiende nuestras luchas y puede interceder por nosotros ante el Padre. La forma en que Jesús enfrentó las tentaciones nos muestra que es posible resistir las pruebas y vivir en obediencia a Dios. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. A través del Espíritu Santo, Jesús nos da el poder para resistir las tentaciones y vivir una vida que glorifique a Dios. Su victoria en el desierto es un recordatorio de que tenemos la fuerza para vencer cualquier prueba. Santiago 1:2-4 nos dice que las pruebas producen perseverancia y madurez espiritual. Al enfrentar las tentaciones con fe y obediencia, podemos crecer en nuestro carácter y en nuestra relación con Dios. Nuestra victoria sobre las tentaciones no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede ser un testimonio poderoso para otros. A lo largo de este video, hemos explorado en profundidad los 40 días que Jesús pasó en el desierto, un periodo de prueba, preparación y victoria que marcó el inicio de su ministerio público. Desde el contexto histórico y espiritual hasta las tentaciones específicas que enfrentó, este relato bíblico nos ofrece lecciones invaluables para nuestra vida como creyentes. Nos recuerda la importancia de prepararnos espiritualmente antes de enfrentar los desafíos de la vida. Así como Jesús se preparó a través del ayuno y la oración, nosotros también necesitamos tiempos de intimidad con Dios para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra fuente de verdad. Al meditar en las Escrituras, podemos encontrar la sabiduría y la fortaleza necesarias para resistir las tentaciones. Cuando enfrentamos tentaciones, podemos recordar versículos específicos que nos ayuden a resistir. Por ejemplo, cuando sentimos la tentación de priorizar nuestras necesidades materiales, podemos recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. A veces, las pruebas más grandes comienzan con decisiones aparentemente pequeñas. Mantener nuestra obediencia en las cosas pequeñas nos prepara para enfrentar desafíos mayores. Incluso cuando las circunstancias son difíciles, podemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito. La obediencia en tiempos de adversidad demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Él. Te invito a reflexionar sobre las pruebas y tentaciones que enfrentas en tu vida. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones que hemos aprendido del ejemplo de Jesús? Los 40 días de Jesús en el desierto nos enseñan que, aunque las pruebas y tentaciones son inevitables,
Tenemos la fortaleza para vencerlas a través de la palabra de Dios, la obediencia al Padre y el poder del Espíritu Santo. La victoria de Jesús es nuestra victoria, y su ejemplo nos inspira a vivir una vida de fe, resistencia y dependencia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Si este video te ha impactado, no olvides darle like, compartirlo con otros y suscribirte a nuestro canal para más contenido que te inspire a profundizar en tu relación con Dios. Que el Espíritu Santo te llene de su paz, su gozo y su poder, hoy y siempre.